Y vamos a continuar con una serie que comenzamos hace algunos meses atrás y que hemos ido poco a poco, pues, hablando acerca de esto, y empezamos conociendo al Dios de la Biblia. Así hemos titulado la serie, y hoy quiero regresar a ese cuarto versículo. No voy a hacer mucho énfasis en los primeros 3 versículos, ¿verdad? Ya estudiamos que Él es nuestro pastor, que Él es el Dios que hace que las cosas sucedan, que Él es, pues, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos ama, el que nos protege, el que nos anima, el que nos esfuerza, el que provee para todas nuestras necesidades, el que nos hace descansar, el que trae paz, reposo, justicia y que lo hace por amor de su nombre. Y vamos a entrar un poquito. El Salmo 23:4 dice, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, pues no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y quiero mostrarles algo a lo que no hicimos referencia cuando comenzamos a hablar del Salmo 24 y quiero llamar su atención que en los primeros 3 versículos de este Salmo, David habla de Dios. Escuche bien, David habla de Dios. David habla de la grandeza de Dios. David se refiere a su fidelidad, se refiere a sus promesas, se refiere a su majestad, se refiere a su misericordia. David habla de lo maravilloso que es ese Dios, ese buen pastor, y hace una imagen preciosa del mismo Jesús, de Jesús el buen pastor, que a través de todas las líneas de esos 3 primeros versículos lo vemos reflejado, vemos una fotografía de Jesús el buen pastor. Pero cuando entramos en el Salmo 23 hay un cambio radical entre estos 3 primeros versículos y el versículo 4. Aquí ya David deja de hablar de Dios para hablarle a Dios. Hace un cambio, ¿verdad? Ya no está hablando de lo que Él es ni de quién es Él, sino que le está hablando directamente a Dios. Y es que cuando estamos en situaciones difíciles o en situaciones de peligro, es cuando más buscamos de Dios. Es cuando simplemente nos dedicamos a buscar a Dios. Es además cuando nos hacemos más conscientes de nuestra relación personal con Dios. Si nuestra relación personal con Dios es buena, en ese momento nosotros vamos a ir a Dios, va a ser nuestro refugio, va a ser esas aguas de reposo, va a ser esa paz, va a ser ese consuelo, esa fortaleza. Pero ahí en ese momento es cuando Dios se hace mucho más real, cuando hay problema. Este versículo es uno de los más usados, es aplicado a todas las situaciones de la vida y muchos lo usan. Se ha vuelto una costumbre usar este versículo en los funerales, pero en realidad no se refiere a la muerte como tal, aunque se puede usar en ese contexto, pero más bien se puede aplicar a cualquier situación de la vida, del diario vivir. Afirma que sin importar qué tan oscura, qué tan sombría sea la circunstancia en la que el creyente esté atravesando, y el salmista usa la ilustración de la muerte, obviamente, porque es la circunstancia más oscura y sombría que cualquier persona pueda, pues, vivir o atravesar, pero no se puede perder la confianza plena en Dios a pesar de las tinieblas, a pesar de la circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que nos ha guiado por medio de su luz. Es su luz la que nos guarda, es su luz la que nos guía, es su luz la que alumbra nuestro camino. Y si Él ha estado con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, también lo hará en las circunstancias más extremas en que podamos encontrarlo. Le llamé su atención sobre un hecho curioso en la traducción del original al español. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el versículo. Sin embargo, el original en el hebreo comienza con una palabra que ha sido omitida en la mayoría de las traducciones. Dice, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte. En otras palabras, vamos a andar en valle de sombra de muerte. O sea, no podemos evitar
que en algún momento dado de nuestra vida, usted y yo vamos a atravesar situaciones difíciles que van a ser valles de sombras de muerte. Y esta palabra al principio del versículo cambia por completo el contexto y añade importancia a esta afirmación. Vamos a pasar ese valle. Vendrán esos momentos difíciles en nuestra vida, pero vamos a tener que lidiar con ello geográficamente. Escuche bien porque quiero explicarle esto. Geográficamente hablando, un valle es un terreno que se conoce como una depresión, ¿verdad? Una depresión, ya que esa es una zona hundida o una zona que está situada entre montañas. Aquí tenemos un valle y hay montañas alrededor de ese valle. Eso es lo que sucede. Puede ser empinado, ¿verdad? También puede ser barrancos, precipicios. Si las montañas están pues muy separadas, pues puede ser un lugar donde hay mucha vegetación, donde hay mucha pues hierba, donde todo es verde, pero dependiendo de de la ubicación de esas montañas, pues así serán esos barrancos, esos precipicios. Puede estar lleno de piedras, con peligro de desprendimientos y zanjas. Aquellas personas que viven en Centroamérica o que han visitado Centroamérica conocen mucho de esto porque van por las carreteras y ven que le ponen pues como unas mallas a las montañas por los desprendimientos que ocurren, ¿verdad? Y esto es lo que sucede en los valles. Puede que esas lluvias torrenciales provoquen zanjas en medio del valle y que vengan esas piedras y se desprendan. De eso estamos hablando. Hay momentos en el día en que las montañas están tan cerca, tan empinadas que que la sombra se hace muy profunda y no deja que la luz pues de paso que llegue hasta el suelo. Eso es lo que sucede. Sombra aquí hace alusión a una densa oscuridad, a una oscuridad que se puede formar allí por causa de estas montañas impidiendo el paso de la luz. De esto estamos hablando. Hace referencia a una condición de oscuridad, pero que es asociada, pues, por supuesto, con peligro. La oscuridad siempre se asocia con peligro. ¿Por qué? Porque no se puede ver, con un mal presentimiento, con situaciones de daño, de situaciones difíciles. Son situaciones que un creyente puede experimentar en cualquier momento dado de su vida. En la oscuridad usted no puede ver. Yo quiero que usted entienda esto. Usted va caminando en la oscuridad y usted no puede ver. Pero ¿qué sucede? Usted no se puede distinguir lo que está sucediendo a su alrededor, si alguien se está moviendo, si alguien está acechando. Usted no lo puede ver, pero solo puede escuchar ruidos, los sonidos que están a su alrededor. Y lo que sucede es que los ruidos se amplifican cuando están en medio de la oscuridad y usted los puede percibir con mayor exactitud. Y esto es lo que provoca el temor. Viene temor porque usted escucha algo y no lo puede ver, no lo puede identificar, está escuchando un ruido, está escuchando algo y es fácil de entender esto porque una persona en medio de la oscuridad da un murmulla una palabra, una frase y se escucha en todas partes. Y esto es lo que sucede. Viene temor, viene la incertidumbre y aquí el salmista enfatiza que la vida del creyente es como ese valle al que solo Dios puede dar luz. Solo cuando usted y yo caminamos por medio de ese valle de la mano de Dios es que podemos percibir esa luz sin importarnos la oscuridad, sin importarnos lo sombrío, ni las tinieblas, ni lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sin que ese ruido venga a afectar a nuestra vida ni a distraernos de lo que es más importante. A pesar de la oscuridad y las tinieblas que pueden estar acechando, Él sigue siendo nuestra luz, Él sigue siendo la luz que nos guía, sigue siendo la luz que nos lleva al final del túnel, sigue siendo la luz que nos saca de ese valle y nos lleva, ¿verdad?, a esos lugares de delicados pastos, a esas praderas, ¿verdad?, verdes y maravillosas de las que habla los 3 primeros versículos. Fíjense que aquí no dice el valle de la muerte. Esto es algo que quise enfatizar anteriormente y que quiero volver a hablarlo hoy. No dice el valle de la muerte, sino el valle de sombra de muerte. Algo que muchas veces pasamos por alto. No está hablando de la muerte, está hablando de sombra de muerte. Jesús
Jesús, nuestro Señor, Jesús el buen pastor, Jesús aquel que guarda y cuida las ovejas, Jesús el que dio su vida en la cruz del Calvario, ya derrotó el imperio de la muerte. La palabra es clara, dice que ya lo derrotó la muerte. Entonces, si Él derrotó la muerte, lo único que queda es la sombra de la muerte. Por eso aquí habla de sombra, no habla de valle de muerte, sino habla del valle de sombra de muerte. El destino final de los hijos de Dios no es muerte, sino vida eterna. Usted y yo no tenemos que tener miedo a la muerte y mucho menos miedo a la sombra, ¿verdad? Sino que vamos a tener que confiar en Dios. ¿Por qué? Y por eso es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Tú y yo no tenemos que temer porque ya Él derrotó la muerte para nosotros. Él ya nos dio vida eterna. Él ya proveyó el camino. Él ya trajo la respuesta. Él es la vida abundante que tú y yo necesitamos. Entonces no le podemos tener temor a una sombra. La sombra no tiene el poder para matarte. Nosotros le acreditamos poder a la sombra. Mire, un ejemplo de esto es que si usted viene y usted ve una espada o un machete, yo no sé, lo que usted quiera, ¿verdad? Que se levanta y usted ve la sombra, esa sombra no tiene el poder para matarte, no tiene el poder para dañarte, pero nosotros vemos la sombra y a veces salimos corriendo porque pensamos que la sombra nos va a hacer daño. La sombra no hace nada. Si usted ve la sombra de un león, ¿para qué va a salir corriendo si la sombra no le va a poder morder, ni matar, ni hacer nada? La sombra de la muerte no puede destruirnos. Y muchas veces vemos una sombra y nos quedamos completamente desubicados, desarmados, destruidos. No hay que tener miedo. A la sombra de la muerte no se le puede tener miedo. Sin embargo, las sombras pueden nublar nuestra vista, pueden nublar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no veamos las trampas del enemigo que están alrededor nuestro, para que no podamos ver lo que él nos pone en el camino. ¿Cuál es trampa? La duda, el temor, la ansiedad, la falta de fe, la preocupación, todas esas cargas que vienen. Estamos en medio de la oscuridad y empezamos a escuchar esos ruidos que no podemos identificar porque no los podemos distinguir, porque no los podemos ver y permitimos que esos ruidos traigan dudas a nuestra vida, traigan problemas y quedamos atrapados, pero ya no por la sombra, sino por la muerte misma. El creyente verdadero no se deja guiar por sombras, se deja guiar por la luz de Cristo. Escúchame tú que estás allí, ahora mismo pues conectado con nosotros, no importa qué tan grande, qué tan serio sea la situación en que te encuentres, qué tan fuerte, qué tan terrible sea ese valle de sombra de muerte en el que te encuentres, recuerda, es sombra, no es muerte, es sombra, no es el fin, es sombra. El enemigo quiere tirarte una trampa y ponértela adelante, pero recuerda que la luz de Cristo es la que nos guía. Dice que Él es la luz admirable, que Él vino a salvarnos. ¿Para qué? Para devolvernos al Padre de las luces. Tú y yo tenemos la oportunidad en este día de creer y confiar y no permitirle al temor que venga a dominar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los peores peligros son los que existen en nuestra propia imaginación. Los peores peligros son los que son creados por nuestra imaginación. Nos imaginamos algo y decimos, esto ya pasó, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un Elías. El profeta dijo, ¿sabe qué? Ya Jezabel mató a todos los profetas, solo yo he quedado. Estaba equivocado, obviamente la escritura pues registra que habían 50 profetas que no habían sido eliminados por Jezabel, pero él dice, ya los mataron a todos, ahora ella viene y dice, ya escuché. Fíjese bien que me encanta ese pasaje de la escritura porque él dice, ya escuché que viene a matarme. Él no había escuchado nada, él no había visto nada. Él no ha visto, no había escuchado, simplemente dice, ya me va a matar. Nuestra imaginación muchas veces crea situaciones de peligro. Nos sentimos mal, tengo el virus. El médico me dijo que me voy a morir, que no hay nada, pues ya veo mi funeral. En vez de empezar a creer y orar de que Jesús es el Señor, que Él ya pagó por nuestras enfermedades, y que somos sanos por su llaga. En vez de creer las promesas de Dios, muchas veces le creemos la mentira del enemigo, creemos
la sombra de muerte. Y usted y yo tenemos que confiar en Dios. Esto es lo que hace la sombra. Crea situaciones, crea situaciones de peligro que la mayoría de las veces ni siquiera existen en la realidad, pero le da lugar a nuestra imaginación y corre y, ¿verdad? y crea esta incertidumbre, crean estos problemas. Usted y yo debemos confiar en Dios. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tenemos que tener nuestra confianza plena puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Él ya venció a la muerte, así que solo quedan sombras. Mire, la incertidumbre sobre el futuro es el mayor peligro para nuestra fe. Cuando nos sentimos, ¿verdad?, que estamos pues atrapados en la preocupación, que estamos atrapados en la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a suceder, cuando lo que está pasando a nuestro alrededor, la situación económica, social, política, está toda pues revuelta, pues es muy fácil perder de vista nuestras prioridades y qué es lo más importante. En este día yo quiero recordarte que si pones a Dios primero en tu vida, si eres lo primero, si le honras a Él con tu confianza, con tu fidelidad, con tu fe, ¿sabes qué? Él te dice, todo lo demás vendrá por añadidura a tu vida. Él es nuestro buen pastor, nada nos faltará. Y esto habla de seguridad, esto habla de cuidados, habla de sanidad, habla de libertad, habla de paz, habla de justicia. Mi confianza está puesta en el autor y consumador de mi fe. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo sé que lo sé, que en Él estoy segura. Y de esto es lo que habla David en el Salmo 23. No importa que tenga que caminar en medio de ese valle, no importa que las sombras sean densa, que las tinieblas sean profundas, voy a ir confiado sabiendo que Dios está conmigo, sabiendo que Dios camina de mi lado, que no me ha dejado ni me ha desamparado. Los 3 primeros versículos son un testimonio, ¿verdad?, que del amor de Dios. David testifica de lo que él mismo había experimentado del amor de Dios. Ese es los 3 versículos. Eso es lo que hace los 3 versículos. Testifica de su propia experiencia con el amor y la misericordia de Dios. De eso habla los 3 primeros versículos del Salmo 23. Y sobre todo habla del cuidado de Dios por él. Usted y yo tenemos ese mismo testimonio. A veces cuando estamos en medio de ese valle nos olvidamos que ya Dios ha demostrado su amor por nosotros, que ya nos ha amado, que ya ha mostrado su fidelidad, esa misericordia que se renueva cada mañana en nuestras vidas. Él ya lo ha hecho y es fácil olvidarnos de lo que ya Dios hizo cuando vemos situaciones difíciles, cuando hay un valle de sombra de muerte. Pero David testifica de su propia experiencia y muchas veces enfrentamos una situación en el presente o estamos mirando el futuro, preocupados por ese futuro y pero nunca debemos olvidar el amor de Dios, ¿verdad? Nunca debemos. La palabra de Dios afirma en Juan 4:18, en el amor no hay temor. Escuche bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad?, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Recuerde, David cambió, dejó de testificar del amor de Dios para hablarle directamente. Y le dice, ¿sabes qué? Ya yo sé de tu amor, ya yo sé de tu misericordia, yo sé de tu provisión, yo sé que eres mi buen pastor, yo sé todo esto. Así que ahora estoy seguro que tú estás conmigo, que tú caminas conmigo, que de noche y de día tú estás a mi lado. Así que no voy a temer. El hecho de que tú estés conmigo es mi seguridad para que no darle lugar al temor. Y cuando no hay temor, queda una sola cosa, se llama fe. Cuando no hay temor en tu vida, tú le crees a Dios con todo tu corazón y tú sigues caminando en ese valle de sombra de muerte y no tienes temor alguno, vas confiado, vas tranquilo, no importa los rumores que hayan, no importa los ruidos extraños que se levanten a tu alrededor, no importa que no puedas distinguir de dónde provienen, tú simplemente sigues caminando, sigues confiado, sabiendo que Dios está contigo. Dios nos ha dado tanto que demostró ese amor dándonos a su Hijo unigénito. Nos amó de tal manera que ya nos dio a ese Hijo unigénito lo mejor que Él tenía
para rescatarnos y para redimirnos. O sea, ya Él lo hizo, ya lo demostró. Dios nos cuida y nos protege porque somos suyos. Y por ser suyos, Él nos cuida en esos momentos difíciles. Él extiende ese manto de protección. Y yo sigo confesando en el nombre de Jesús que no habrá plaga que toque mi vida, que no habrá plaga que toque mi casa ni a los míos. Y que donde quiera que ellos estén bajo la protección de Dios. Usted ore lo mismo. En el amor, en el perfecto amor de Dios, no hay temor. Y dice la palabra además que el temor esclaviza. Muchas veces dejamos que nuestra mente corra libre y que le dé lugar a la imaginación y provoque problemas y cree problemas que no existen. Así que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo y no permitir que el temor, que la duda, que la incertidumbre, que la inseguridad venga a nuestra mente. ¿Para qué? Para crear problemas que no existen. No permitas ni que la sombra ni los ruidos de las sombras vengan a distraerte de lo que es más importante. Dios cuida y protege a los suyos. Nos cuida porque somos sus hijos. Esto nos da una sensación de seguridad impresionante, sabiendo que Dios está cerca, que Él está allí, que Él conoce, que Él sabe lo que estamos atravesando. Aún en situaciones de peligro, Él está cerca. Dios no está lejano. Cuando mantenemos presente ese amor impresionante, ese amor que no tiene comparación, ese amor ágape, ese amor perfecto, ese amor incondicional, ese amor que todo lo da, ese amor que todo lo puede, entonces el temor se desvanece, el temor desaparece, el temor ya no puede obrar en contra de nuestras vidas. Cada vez que el temor viene a tu vida, tienes que recordar que ya Dios te amó, que Él te amó primero, que Él te hizo oveja de su prado, que Él te atrajo a Él con cuerdas de amor. Él ya lo ha hecho. Por eso tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, le decía David, porque tú estás conmigo. Impresionante. Y esta es la confianza que tú y yo tenemos, que los hijos de Dios tenemos, que Él está con nosotros. Y no son solo palabras, es promesa de Dios. Mire lo que dice Mateo 28:20, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Jesús está con nosotros. Donde quiera que tú y yo vayamos, Él camina con nosotros. Aquí la palabra nos dice que Él está con nosotros cuando todo está bien, que Él está con nosotros cuando no hay pandemia, que Él está con nosotros cuando no hay crisis en la gasolina, que Él está con nosotros cuando no hay crisis social, cuando no hay guerra. No, aquí dice que Él estará con nosotros todos los días. Escuche bien, todos los días buenos, los días alegres, los días de fiesta, los días de risa, los días de gozo, así como va a estar en los días de llanto, en los días de tristeza, en los días de angustia. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Dijimos al principio que hubo un cambio notable en de la transición de los primeros versículos al cuarto versículo, y es que David deja de referirse a Dios en tercera persona y ya deja de decirle él para llamarlo tú, ¿verdad? Ahí hay un cambio. Cuando llega el momento de pasar el valle de la sombra de muerte, ya fíjese bien qué cambio hay aquí. Ya el buen pastor no va adelante guiando, ¿verdad? Dirigiendo el camino. Él deja de caminar delante, y sino que casi así que se sitúa al lado de la oveja, ya se sitúa al lado de esa persona, de ese creyente, de ese hijo que necesita atravesar el valle de sombra de muerte. Ya no va adelante, ya va a su lado, ya va caminando, le va levantando, le va esforzando, le va diciendo: tú sí puedes, tú lo puedes hacer, yo estoy contigo, no tengas temor, camina por fe, sigue, ve al otro lado, hay una tierra prometida. Eso es lo que hace el buen pastor. No camina adelante sin importarle lo
lo que está sucediendo detrás, sino que va caminando contigo, te lleva de la mano. En otras palabras, Él va a tu lado durante esa travesía a través del valle de sombra de muerte. No vas solo, no importa en cualquier problema te encuentres hoy día, no importa cuál sea la circunstancia difícil que estés atravesando, no estás solo, no estás solo en ese valle. La única razón para no temer a ese valle es que Dios está con nosotros, que Él va caminando. Los enemigos de David, fíjense bien, no podían impedir que Dios lo protegiera. Los enemigos de David no podían impedir que Dios caminara con él en el valle de sombra de muerte. De la misma manera, tus enemigos no pueden impedir que Dios camine contigo en el valle de sombra de muerte. Él está contigo. Así pasa con todos los hijos, porque eso es lo que Dios quiere. Ni tus enemigos, ni las circunstancias, ni las pandemias, ni las crisis pueden impedir que Dios vaya y atraviese el valle de sombra de muerte, no delante, no detrás, sino a tu lado, dándote ánimo para que llegues al otro lado. La Biblia además afirma, si Él contigo, ¿quién contra ti? Esa es una de las palabras más poderosas que tiene la Escritura. Si Él camina contigo, ¿quién puede ir contra ti? Si Él está a tu lado, ¿quién puede ir contra ti? Nadie puede hacerlo. Él está contigo. Él tiene todos los recursos necesarios para socorrerte. Escúchame bien. Jesús, el buen pastor, tiene todos los recursos, tiene todas las herramientas, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene todo lo necesario para socorrerte y va caminando contigo. Va al lado tuyo a través del valle de sombra de muerte. ¡Qué impresionante! Maravilloso es nuestro Dios. El hecho de saber que Dios nos ama es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos para echar fuera todo temor, para caminar seguro y estar confiado. El enemigo envía dardos a nuestra mente una y otra vez para traer esa sombra por medio de la preocupación, por medio de la incertidumbre, para que venga y la falta de fe tome lugar. Pero esto viene a nublar nuestra fe, a impedir, pues por supuesto, que depositemos nuestra confianza en Dios, pero tenemos que estar seguros y mantener presente siempre el amor infinito e incuestionable de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros traemos a memoria ese amor infinito, ese amor incuestionable, ese amor que todo lo da y todo lo puede, el temor se tiene que ir y las sombras tienen que desaparecer. Mire, este salmo me llama muy impresionante, el Salmo 16:8, y usé la versión de la Biblia al día. Dice este salmo, siempre, escuche bien lo que decía el salmista, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha. Escuche bien. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. ¡Wow! Se lo voy a repetir porque esta versión de la Biblia al día del Salmo 16:8 es impresionante. Dice, siempre tengo presente al Señor. O sea, cuando viene el temor, cuando viene la duda, recordar, espérate, mi Dios ya me amó, mi Dios ya me llamó. Mi Dios ha estado conmigo. Mi Dios ya me demostró su amor. O sea, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha. Él camina a mi derecha. En medio del valle de sombra de muerte, Él camina conmigo. Él está conmigo. Él atraviesa ese valle conmigo. Dice, Él está, dice, con Él a mi derecha, nada me hará caer. La sombra no te hará caer, la enfermedad no te hará caer, la falta de trabajo no te hará caer, las crisis no te hará caer, los problemas en el hogar no te harán caer, la falta de trabajo no te hará caer. Levántate, camina a través de ese valle porque Él está a tu derecha. Él camina contigo por medio de ese valle, atraviesa el valle. Él no va adelante, Él no va detrás, Él va a tu derecha, camina contigo. Él no permite que tú caigas. Y esto es tan importante. Tú y yo debemos confiar en nuestro Dios. Las sombras tienen el poder que nosotros mismos le damos, que nosotros le acreditamos. ¿Para qué? Para hacernos olvidar lo que Dios
ya ha hecho por nosotros. Los ruidos en la sombra pueden confundirnos y no nos dejan recordar las promesas de Dios, pero tenemos que recordar una y otra vez que Él ya dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él camina a nuestra derecha. No fueron palabras vanas, es una promesa firme. Él está con nosotros. Él está contigo en las buenas, Él está contigo en las malas. Y Él ya nos dijo, mire lo que dice Hebreos 13:5, dice lo siguiente: no te desampararé ni te dejaré. Otra promesa impresionante. No te desampararé ni te dejaré. Así que en este día estás enfermo, recuerda que Dios ni te desampara ni te deja. En este día que necesitas un trabajo, recuerda que el buen pastor ni te desampara ni te deja. Que tienes un problema en el hogar, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, recuerda que Él ni te desampara ni te deja. Eso es lo que hace nuestro Dios. Es fácil para el ser humano dudar de la presencia de Dios cuando se encuentra en un valle de sombra de muerte, porque las tinieblas son tan densas, la oscuridad es tan sombría, viene la duda, viene la incertidumbre, viene el temor. Debemos recordar que aún en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Y esto es motivo de consuelo y no de temor. Esto es motivo de confianza y no de temor. Esto es motivo de seguridad y no de temor. Debemos saber que Él está con nosotros. El trasfondo del Salmo 23 en el versículo 4 sigue siendo el mismo de los 3 primeros versículos. El buen pastor que cuida de sus ovejas, por tanto, no tienen que sentir temor ni sentirse solos en los momentos duros. Mire lo que dice. El versículo 4 termina: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí nuevamente hace referencia al buen pastor. O sea, ya aquí David le dice, tu vara y tu cayado, ¿verdad? Pues ya me infunden aliento. Nuevamente, después de todo lo que habla, vuelve al buen pastor que no solo lleva y conduce a las ovejas a través del valle de sombra de muerte, sino que además los escolta, los cuida, los protege, los defiende. Su presencia las anima a esas ovejas, les infunde seguridad, les infunde aliento y consuelo. Los pastores usaban la vara para proteger a sus ovejas de los depredadores, de aquellos animales salvajes que venían a atacar, ahuyentaba a esos animales salvajes que venían a atacar a sus ovejas y usaban la vara. La vara nunca era usada contra las ovejas, sino contra aquellos depredadores que venían en contra de las ovejas. Por eso la vara también es un símbolo de autoridad. Y recuerde que la vara, como símbolo de autoridad, también habla de aquel león rugiente que anda, de aquel diablo que anda como león rugiente que quiere atacar a las ovejas del Señor. Así que eso es lo que usa la vara. Por eso la vara es un símbolo de autoridad. Nunca es usada contra las ovejas, nunca es usada contra el creyente, sino contra los depredadores que vienen contra las ovejas de Dios. Pero también el pastor no solo usaba la vara, sino también usaba el cayado. La vara generalmente pues era un pedazo de madera pues largo, pero el cayado era generalmente un palo largo, pero tenía una punta curva, ¿verdad? Y era usado para guiar las ovejas y apartarlas del peligro. ¿Por qué? Porque con esa curva muchas veces tenía que rescatar a la oveja que se iba por algún lado, un barranco, y tenía que cogerla y rescatarla. Muchas veces también dice que ese cayado era usado para cuando la oveja tenía mucha lana, pues le abría la lana también con el cayado para ver si tenía alguna enfermedad, alguna herida, alguna espina. O sea, el cayado era usado también para ayudar a la oveja. Muchas veces cuando la oveja era muy gorda se caía, entonces con el cayado
pues venía el pastor y la levantaba. En realidad era una herramienta para dirigir a la oveja en la ruta correcta. A veces se quería salir y con él, ¿verdad? Con esa punta curva las traía de nuevo al redil, pero también para disciplinar a la oveja. El cayado era usado para disciplinar a la oveja. Por el costado le daba golpecitos para que se mantuviera en el buen camino, para que no se saliera, ¿verdad? Por el lado del cuerpo. Y esta ilustración es una declaración de amor de Dios para sus hijos cuando usa la ilustración del pastor, porque por un lado los protege y los defiende, pero por el otro lado los corrige y los guía. Es maravilloso ver esta ilustración de la vara y el cayado en acción, porque la vara era un símbolo de autoridad para proteger, pero el cayado es el que trae consuelo, el que infunde aliento, el que trae apoyo y esperanza. Entender cómo los pastores, escuche bien, porque esto creo que todos los hijos de Dios deberíamos entender estos aspectos. Entender cómo los pastores cuidaban de sus ovejas nos ayuda a entender el carácter de Dios. Nos ayuda a entender cómo actúa Dios con sus hijos. Nos ayuda a entender el amor de Dios, ¿verdad? Por un lado, te protege de los peligros que acechan, te guarda, te arropa, pero por el otro lado te levanta, te fortalece, pero también te corrige y te guía cuando es necesario. Ese es un verdadero padre. Es una ilustración maravillosa. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, ¿y cuántos saben que en algún momento de nuestra vida le hemos fallado a Dios? Cuando le fallamos a Dios, Dios hace uso de ese cayado para guiarnos y ocasionalmente nos corrige, nos disciplina, pero siempre lo hace en amor, porque fíjese, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aún más en el versículo, ¿verdad? En el versículo siguiente habla de que el que si no le corrige le hace bastardo. O sea, ya no es un verdadero hijo, es un bastardo. Dios Padre nos disciplina por amor, ¿verdad? Así como los padres terrenales corrigen a sus hijos para guiarlos al buen camino, Dios Padre hace lo mismo con aquellos que considera a sus hijos, los guarda, los protege, pero también los arropa, los guía al buen camino, los instruye, los disciplina, los corrige. Y eso es importante. Yo quiero que mi Padre Celestial haga eso conmigo. Yo quiero que Él me guíe por el buen camino, que si me equivoco, pues me corrija, me discipline si es necesario, pero yo quiero que Él esté conmigo, porque el día que yo vaya a caminar por el valle de sombra de muerte, y ya vimos que en algún momento vamos a caminar por valles de sombras, ¿sabe qué? Cuando usted vaya caminando con ese valle, lo único que le va a representar seguridad es saber que Él camina contigo y Él solamente camina con los hijos, con aquellos que permiten la corrección de Dios, con aquellos que le permiten a Dios usar su vara y su callado. Y esto es el amor de Dios en acción. Es el amor de Dios, la mayor expresión del amor de Dios, trabajando, obrando a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, haciendo lo mejor que Él sabe hacer. Para mí es maravilloso ver cómo Dios ama a su pueblo, cómo está tan cercano, cómo conoce lo que está sucediendo y casi pues los protege, los guarda, los defiende. Él nos reprende, por supuesto, y disciplina, pues también, pero también nos anima, también nos consuela, también nos instruye, nos trata con firmeza, con amor, pero también, ¿verdad?, con delicadeza. Eso es lo que hace el Padre. Él quiere que nuestro futuro sea una vida abundante, esa vida que ya Él diseñó para nosotros. No quiere que vivamos en sombra. Ya nos libró de la muerte, pero ahora no quiere que vivamos en sombra. Quiere que vivamos en la luz admirable de Cristo Jesús. Jehová, el buen pastor, siempre está presente, aún en los momentos más oscuros y sombrío, nos defiende y nos cuida de muchas maneras. Por eso tú y yo no podemos de ninguna manera olvidarnos eso. No importa la situación que estés viviendo, no importa la circunstancia que estés atravesando, el buen pastor camina contigo, está contigo. Él te ve, Él te conoce, Él está
cerca. Él escucha lo que está sucediendo. Habla con Él, acércate a Él, hazlo tu refugio. Reconoce que Él camina contigo y no permitas que las sombras vengan a interrumpir lo que Dios está haciendo en tu vida. No permitas que las sombras vengan a nublar tu entendimiento y que no puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida. Este versículo denota la confianza de David en Dios. Él confiaba en Dios de tal manera que dice, no importa que ande en un valle de sombra de muerte, no importa en cuántos valles de sombra de muerte yo tenga que atravesar, Él está conmigo. Por eso no voy a temer, no voy a tener ningún temor. Él está conmigo. Si me equivoco, va a sacar el vallado. Y si estoy en peligro, va a sacar su vara. No tengo por qué tener temor. No tengo por qué estar en desconfianza. No tengo por qué vivir en incertidumbre. Él está conmigo. David no tenía temor porque sabía que el buen pastor estaba con él. Sabía que el buen pastor estaba, ¿verdad?, dirigiendo su vida, sus pasos día a día. Tú y yo debemos ser igual. Tú y yo debemos caminar de la misma manera. Tú y yo debemos entender que Él está con nosotros. No importa en qué valle andemos, no importa de qué tan terrible sea lo que nos rodea, no podemos perder de vista lo más importante. Dios está con nosotros. El buen pastor camina con nosotros.